Como habéis leído, si habéis leído el resumen y el programa, pues está el planteamiento que hizo Arturo en su momento, que respetaremos lo máximo posible, claro, porque es la idea original. Pues esta mesa se plantea en términos de contacto, de contacto entre civilizaciones, esa dicotomía que, por lo poco que he oído a los ponentes hablar ahora y tomando alguna notilla mental, pues vamos a ver si ponemos un poco en cuestión también esa dicotomización de civilización, barbarie, pero bueno, la mesa se plantea en esos términos de qué son los contactos, cómo se plantea entre las diferentes culturas los contactos, cómo influyen las culturas y de qué forma la arqueología puede estudiar estas formas de contacto, la civilización, la barbarie y bueno, en general el contacto humano. Y en términos además de procesos de colonización, poscolonialismo, que también creo que va a ser criticado ese término en algún momento, eso espero. Si no lo hago yo luego, no nos preocupemos. Y nada, paso ya a presentar a la primera ponencia. Bueno, pues la primera ponencia estará a cargo de Gloria Fernández García, que es doctoranda en la Universidad de Zaragoza, con una beca FPI, con el proyecto titulado, es el título, ¿no? Casa del Estrígilo del Yacimiento Protohistórico de Segeda I, Mara, Zaragoza, estudiando de manera detallada sobre todo las cuestiones referidas a la arqueología de la arquitectura doméstica y el espacio doméstico, en cuanto a su desarrollo teórico y metodológico dentro de la disciplina arqueológica y, por otro lado, al estudio de la presencia de la casa de patio central en el Mediterráneo occidental durante el periodo helenístico. Y bueno, recientemente ha trabajado sobre todo en el análisis sintáctico del espacio de la Casa del Estrígilo, que ya ha presentado en varios congresos, entre ellos el de Cantabria, ¿no? El de Arqueología Espacial, que ya hablaremos después qué tal fue, que sí que tuve ganas de ir, pero no pude ir. Y en un congreso en Jaén era, ¿no? Vale, pues nada, te cedo la palabra. Vale, pues en primer lugar agradecer mucho la presentación y si bien Arturo no ha podido estar en esta sesión, pues sí, tampoco le conozco, pero me gustaría agradecerle igualmente también al haber propuesto este tema que ha dado cabida al desarrollo de nuestros trabajos. El mío concretamente se titula La influencia griega en la arquitectura doméstica del Mediterráneo occidental y planteo una relectura crítica de lo que se ha denominado la casa griega. En mi caso, el tipo de análisis que voy a proponer para analizar o para estudiar las relaciones entre las diferentes culturas del Mediterráneo durante este periodo protohistórico lo haré basándome en la arquitectura doméstica. La arquitectura doméstica será como el indicador para entender este tipo de contactos entre diferentes culturas. Partimos de la constatación de una serie de cambios en la vivienda hacia el finales del IV, siglo III, II a.C., en el ámbito del Mediterráneo occidental, concretamente en el Levante peninsular y en el sur de Francia. Son cambios que se caracterizan por ir hacia una vivienda cada vez más compleja. Y el problema histórico y arqueológico se establece cuando se realizan vinculaciones entre estos cambios hacia una complejización de la arquitectura doméstica con lo que se ha denominado como el prototipo de casa griega de patio central. Pues bien, partiendo de esta problemática histórica, la intentaré abordar desde qué es lo que se ha considerado, qué consideramos o qué es lo que la literatura ha definido como la casa griega de patio. Y me plantearé la pregunta de si podemos hablar o no de un tipo o un modelo. Para ello haré un pequeño recorrido, una pequeñita revisión sobre qué imagen tenían los contemporáneos de la época sobre estas casas, qué imagen nos proporcionan a partir de los textos clásicos griegos y latinos, y en segundo lugar, qué imagen se ha ido creando a partir de la lectura de esos clásicos en los primeros arqueólogos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y luego plantear unas pequeñas conclusiones que nos lleven a una pequeña discusión. Para definir un poco estos cambios que se producen en la vivienda a grandes rasgos, porque tenemos que tener en cuenta también que hay que cada caso deberá entenderse dentro de su contexto particular.
Pero a grandes rasgos lo que destaca, o los elementos comunes, son los siguientes. Se pasa de unas viviendas durante el periodo del Hierro II y finales del Hierro II, incluso a finales del Hierro I y principios del Hierro II, en la que las casas suelen ser viviendas con escasa o nula compartimentación interior. Pero en este periodo, ya del siglo III, empiezan a aparecer diferentes estancias dentro de las casas que dan lugar a una segregación de espacios funcionales. Es decir, ya no se comparte el espacio del reposo con el espacio del almacén, sino que hay espacios, habitaciones o dependencias especializadas pues, para el almacén o para el reposo, incluso en algunos casos para el culto. Y como estas casas conviven con otras que siguen la tradición anterior, es decir, son mucho menos complejas, se ha interpretado en arqueología como que eso sería una muestra de una diferenciación social. Por lo tanto, la arquitectura doméstica se empieza a reflejar la diferenciación social dentro de los asentamientos. Y teniendo en cuenta, como hemos dicho, las particularidades de cada una y las diferencias entre organización interior y las diferencias en cuanto a dimensiones, el elemento del patio suele estar casi siempre presente en estas casas. Si bien este espacio abierto sirve como una especie de distribuidor o como un elemento que organiza el espacio doméstico. Señalaré algunos ejemplos representativos que, si bien no podrán alcanzar todos los ejemplos existentes, nos ilustrarán de este proceso. El primer caso que podemos explicar o que mostramos es el de El Oral, en Alicante, donde una serie de viviendas adosadas a la muralla, en estas viviendas se han encontrado patios interiores. Entre ellas destaca una de dimensiones mayores, de 200 metros cuadrados, en la que en sus distintas fases ha ido respetando siempre este espacio central. Y sus investigadores, por el hecho de no haber encontrado otros precedentes en la arquitectura doméstica del entorno con estas características y por el tipo de entrada, ellos la denominan o la asemejan con lo que se denomina como casa a pastas o casa de pastas griega. El siguiente ejemplo, en este caso no sería una casa separada, sino que toda esta zona del poblado, de este poblado de calle central, los investigadores sus excavadores han interpretado que está separado del resto del poblado, y en él las diferentes estancias que se agrupan en torno a un espacio central cumplirían diferentes funciones formando parte de la misma unidad doméstica. Y en ellas incluso han querido reconocer un espacio como andron o espacio para la celebración del banquete entre hombres. Otro ejemplo un poquito más de dimensiones más modestas, cerca del anterior, también comparte este espacio abierto, que sería el patio. Y otro ejemplo que nos ilustraría no tanto de esta estructura preconcebida antes de llevarla a la construcción, a la práctica, sería el caso de la Bastida de Les Alcuses, porque de un cuerpo central que formaría una unidad doméstica se le han ido añadiendo diferentes dependencias, y para ello se ha utilizado el patio como un elemento estructurador. Igualmente, en este poblado se han encontrado otros restos de vivienda también que empiezan a mostrar estos signos de complejización. En el yacimiento de Calafell, también en el barrio norte, hacia el siglo III, las viviendas cada vez empiezan a ser más complejas e incluso alcanzan a tener casi como 12 dependencias o 12 estancias dentro de la misma unidad doméstica. Y estas se organizan en torno a calles o espacios abiertos. E incluso hay algunas que sí que se han reconocido como patios estructuradores. En el ejemplo del Castellet de Banyoles, también estas viviendas que siguen el mismo módulo con un espacio abierto en la entrada, también se han asimilado, se han querido asimilar con el modelo griego denominado apastas que veíamos anteriormente. En el caso del yacimiento de Segeda,
también se ha localizado una casa de patio central en la que en torno a su patio se articulan diferentes, casi 11 estancias, y que la calidad de los acabados en cuanto a enlucidos y suelos, igual que el hecho de haber encontrado un estrígilo, que es un elemento asociado a la higiene en el mundo grecolatino, hacen a sus investigadores tender puentes con el mundo mediterráneo helenizado. El último ejemplo del sur de Francia que destaca sería el caso de Lat. En este yacimiento se han excavado 5 viviendas que todas ellas comparten este espacio central abierto. Las dos construidas más anteriormente, las primeras, tendrían esta idea preconcebida antes de realizar la vivienda, del espacio central abierto, mientras que en las otras 3 el espacio central se ha ido formando a partir de la agrupación de diferentes módulos y de la apropiación del espacio público de una calle, por ejemplo. Pues bien, ¿cómo se han interpretado en líneas generales estas viviendas? Por un lado, la clase social que habitaría este tipo de viviendas, pues obviamente se han identificado con las élites de estos poblados. Por otro lado, dentro de estas estructuras se ha intentado buscar o se ha intentado reconocer, a través de los objetos que se encuentran, una segregación de espacios femeninos y masculinos. Y por otro lado, en cuanto a cómo explicamos el origen del patio, se han utilizado, por un lado, teorías que apoyarían un desarrollo local, o debido pues, al hecho de haber encontrado este tipo de vivienda en diferentes partes del Mediterráneo, compartiendo unas características ambientales parecidas, pero por otro lado, sin tener por qué ser exclusiva una explicación con otra, también se han intuido, se han apuntado influencias de otras arquitecturas que en este periodo helenístico estarían presentes en el entorno del Mediterráneo occidental. Sería la edilicia privada o la edilicia doméstica púnica y, concretamente, y sobre la que nos centraremos en analizar, será la influencia de las casas griegas. Pero nos planteamos, porque normalmente se utiliza, sí, se parece al tipo de casa de pastas, o esto recuerda a un andron, o esto bla, 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 pero nos planteamos, ¿qué es lo que se conoce por casa griega de patio? ¿Existe acaso una tipología que se haya reconocido en las excavaciones? ¿Y cuáles serían los elementos que nos permitirían establecer esta relación entre las casas, por ejemplo, del Levante ibérico, con las casas griegas? ¿Y solo el patio sería o una serie de funciones de las estancias? Pues bien, para ello nos vamos a asomar un poquito a qué imagen o qué datos nos dan los textos clásicos griegos y romanos de los contemporáneos, de las personas que estaban viendo estas casas. Y la primera... la lectura o la relectura que hemos hecho, nos hemos fijado en un rasgo. Por un lado, existen un tipo de descripciones o un tipo de relatos que cuentan descripciones de casas conocidas, casas que estas personas estarían viendo y dan noticia de ellas. En este grupo, por ejemplo, pues citamos el caso de Platón, que relata cómo sería, en el diálogo del Protágoras, relata cómo sería la casa de un tal Calías, sería un rico de la ciudad de Atenas, del siglo V, donde se reunían los sofistas para dialogar, y en este caso Sócrates acude con un joven que quiere que se forme o quiere que escuche a estos sofistas. Entonces llegan a la casa de este tal Calías y él hace la descripción de cómo sería. Habla de que habría un portero, que encima ese portero no les quería dejar pasar porque ya había muchos sofistas dentro, y luego cuando consiguen entrar, pues sí que habla de un pórtico, habla de dónde estarían sentados en triclinios y en sillones discutiendo, y que incluso la casa sería bastante grande, pero que, dado que no había suficiente espacio en la casa, había utilizado lo que era un almacén para alojar a los extranjeros que habían venido. Otra de las descripciones de casas conocidas, o de casas que esta gente veía,
es, por ejemplo, en el discurso de defensa por el asesinato de Eratóstenes que hace Lisias, que Lisias era un orador que escribía las defensas para los litigios entre la gente de Atenas del siglo IV a.C., y en este caso le elabora el discurso a una persona que tiene que defenderse por haber asesinado al tal Eratóstenes porque cometió adulterio con su mujer. Y entonces describe la casa que tiene. Y en este caso nos interesa porque habla de dos espacios, uno para la mujer, para la vida y el trabajo de la mujer, y otro para el hombre, el gineceo y el androceo. Sin embargo, lo que nos interesa aquí es que estos espacios, si bien en principio estarían diferenciados o tendrían funciones diferentes o estarían concebidos de esta manera, habría una gran flexibilidad y en la práctica no funcionarían como tal, puesto que aquí cuenta que al final la mujer era la que vivía abajo, mientras que el hombre era el que vivía arriba. En el siguiente apartado, en el siguiente grupo de tipos de citas sobre casas, agrupamos aquellas que no cuentan lo que están viendo, sino que lo que cuentan son una serie de normas o un modelo para la construcción de una casa. No dan, por ejemplo, no dicen lo que ven, sino cuáles son un poco las características, las aspiraciones que deben de tener las personas cuando van a construir su casa para que cumplan las funciones como tal. Y en este caso, por ejemplo, encontramos la cita de Jenofonte, donde lo que nos vamos a fijar es que utiliza, por ejemplo, sí, la palabra pastas para llamar a los pórticos y que en griego oikos, no como veremos la traducción más adelante de Vitruvio, oikos se refiere a la casa en general, no a una habitación ni una habitación especial, sino a la casa en general. Y aquí un poco lo que dan son indicaciones sobre hacia dónde tendrían que estar orientadas para que fueran frescas en verano, cálidas en invierno, etcétera. Y el otro de los clásicos, que también da una serie de normas para la construcción de las viviendas y que ha sido el más utilizado y el que un poco más éxito ha tenido entre los diferentes arqueólogos e historiadores, es Vitruvio. Pero no tenemos que olvidar que Vitruvio era un arquitecto itálico que vivió en el siglo I a.C., y que en su tratado sobre arquitectura hace primero una explicación sobre lo que sería el tipo de casa itálica de atrio y seguidamente hace la explicación sobre lo que sería el tipo de casas griegas. Pero, ¿qué información o sobre qué se basa Vitruvio para describir la casa griega, que no era lo que él estaba viendo ahora, sino que hay un periodo, o sea, hay un escalonamiento de tiempo grande, muy un paréntesis entre esas casas griegas y lo que este Vitruvio ve. Y bien, entonces lo que encontramos en él es una teorización en la que emplea términos que estarían en uso entre la sociedad de su época, y él los va recogiendo, pero él no es filólogo, él es un arquitecto, y entonces utiliza términos que se habían ido pasando al latín desde el griego, pero tendremos que tener en cuenta la imprecisión y al mismo tiempo también, no imprecisión, sino que recoge un poco el ideario y el imaginario de esa época. El plano que he recogido en una edición del 87 es el siguiente, en el que cada una de las partes se identifica, o sea, cada una de las estancias de la casa se identifica con una parte que describe Vitruvio. Pues desde la puerta, que hace la traducción del griego al latín, el peristilo, y en este caso llama prostas a este espacio que sería como una especie de vestíbulo antes de la entrada a las habitaciones interiores, y que estaría definido por sería un vestíbulo entre dos columnas, al otro lado del peristilo. Y todo este espacio, o sea, este primer cuerpo de la casa, le llamaría ginaeconitis, porque estaría dedicado a la vida y al trabajo de las mujeres. Mientras que en torno al siguiente patio, que sería mucho más monumental, el peristilo sería más grande y alrededor de él habría una serie de espacios pues, dedicados a la lectura y también con triclinios y demás para las reuniones entre hombres, le llama andronitides.
Por tanto, diferencia perfectamente un espacio asociado a las mujeres y otro espacio asociado a los hombres. Incluso da fe de lo lujoso que sería esta casa el hecho de que tiene habitaciones especiales para las personas que vienen de visita. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Si queremos reconstruir una casa según nos indica Vitruvio, lo que tendríamos sería una casa vitruviana, no una casa griega. Y bien, y eso es lo que pasaba con los primeros arqueólogos del siglo XIX, de finales del siglo XIX, principios del XX, que a falta de registro arqueológico palpable, pues lo que tenían eran los textos, y de hecho casi tenían que hacer verdaderos ejercicios de hermenéutica para poder descifrar estos textos y a partir de ellos elaborar sus teorías. Estos son algunos de los ejemplos de las primeras publicaciones que se empezaban a preguntar sobre cómo serían las viviendas de estos griegos, y en ellos lo que se reconoce, sobre todo, es una búsqueda de referentes en el campo para ilustrar los textos clásicos. Incluso es gracioso cómo les decepcionaba las primeras evidencias arqueológicas, porque ellos lo que estaban esperando, bueno, incluso en contraste con el tipo de arquitectura pública, que sería mucho más monumental, encuentran con unas casas que nada tenían que ver con el imaginario de la época o con las relaciones que ellos hacían sobre los palacios homéricos y demás. Y se sienten decepcionados por las casas pequeñas o no tan monumentales que les desvela el registro arqueológico. Pues bien, nos interesa fijarnos en qué denominaciones, qué terminología empiezan a fijar en la literatura y que quedará anclada ya hasta la actualidad en la literatura arqueológica estos primeros historiadores y arqueólogos. Por un lado, la casa de Prostas, basándose sobre todo en la descripción de Vitruvio, la identifican con el tipo de casas de Priene. Luego establecen que el tipo de casa de Pastas, que tendría un pórtico alargado, se relacionaría con las casas de Olinto, estableciendo tipologías cerradas. Y la casa de Peristilo, la que tendría este patio central rodeado de columnas, mientras que el registro arqueológico apenas ha dado en el periodo clásico este tipo de viviendas de Peristilo, excepto algunos casos, los más monumentales y más excepcionales, en Delos y en Priene. Sin embargo, ninguno utiliza el término propiamente griego para denominar al patio, que sería aulé, y que identificaría una forma mucho más general de patio como sí, y que estaría mucho más ajustada al registro arqueológico, ya que estas tipologías raramente se encuentran de forma cuadriculada, digamos. Por otro lado, nos interesa detenernos en otros términos, como recordamos que veíamos que el término oikos se utiliza para el conjunto de la casa, pero en el texto de Vitruvio traslada oikos para denominar a los grandes salones, tanto para el trabajo con el textil de las mujeres como para las reuniones de los hombres. Y este término de oecus encima se ha utilizado a veces para designar solamente a lo que serían los salones donde se reunirían en torno a los banquetes los hombres, mientras que para designar ese término sería más apropiado utilizar androceo en cuanto a su oposición con el término de gineceo, en el que el ambiente en el que se encontrarían las mujeres. Pero en la localización, en el espacio doméstico de estos dos espacios, hemos visto que Lisias, el griego, los establece en dos pisos diferentes, mientras que Vitruvio los establece en torno a dos patios diferentes. Y esto es lo que ha querido reconocer este arqueólogo de los años 30, a partir de, esta es la planimetría de una casa, bueno, de una ínsula excavada, en la que él ha querido ver toda una unidad doméstica, toda una casa organizada con diferentes patios. Pero las investigaciones recientes nos indican que lo erróneo de esta interpretación, puesto que no sería una misma casa, sino sería una ínsula que estaría compartimentada en diferentes casas.
Este sería otro de los modelos hipotéticos que se intentaban reproducir a principios del siglo XX, si bien se podría estar un poco más basado en los textos clásicos de los griegos y no tanto en Vitruvio. Pero, bueno, actualmente, o sea, después de todo el tiempo que ha pasado y todo el registro arqueológico conocido y todas las excavaciones que han abierto y han aportado datos, ¿qué es lo que queda? ¿Dónde está la casa griega en las excavaciones? Pues bien, aparte de esto, todavía hay una serie, o sea, durante el siglo XX, todavía una serie de arqueólogos han intentado buscar y elaborar reconstrucciones ideales. Pero, sin embargo, gracias a este registro arqueológico y a un estudio crítico, se han rechazado estos modelos ideales, pero lo que no se ha descartado es el uso de algunos términos como herramientas descriptivas para distinguir las diferencias en el uso del espacio. Si bien hoy en día el estudio del espacio doméstico no se hace tanto por la forma de las casas, sino como por el estudio del contenido de las mismas. El contenido de las mismas que nos va a indicar la funcionalidad, de forma que la funcionalidad y las actividades dentro de la casa nos estarían hablando ya de otros temas más relacionados con la sociedad y la economía, que partiendo de la unidad doméstica. De modo que, a modo de conclusiones, pues nos gustaría simplemente indicar que este tipo canónico de casa griega no es más que una imagen construida en la literatura arqueológica que, en cierto modo, ha quedado un poco enterrada con las terreras de las nuevas excavaciones. Pero no tenemos que olvidar que todavía en el discurso actual aparecen o siguen apareciendo en términos como andron, pastas o oecus, que tendremos que volver a replantearnos o que solamente con la relectura de los textos clásicos podremos utilizar de una forma adecuada. Pero para cerrar un poco el círculo, entonces, ¿de qué manera es como podríamos establecer la relación entre lo que se ha denominado el tipo de casa griego con las casas complejas que planteábamos al principio, a partir del rechazo de la existencia de un modelo? Pues bien, este puente lo podríamos tender de la siguiente manera, pensando que la adopción de una forma arquitectónica, como por ejemplo el patio, responde a diversos factores. Entre ellos, consideramos que son importantes las influencias culturales. ¿Y de qué manera podemos reconocer estas influencias culturales y en qué términos se producen? Pues bien, no solamente por la forma de las cosas, sino también por la funcionalidad de los espacios de la casa. Teniendo en cuenta que cada elemento arquitectónico o habitación cumple una función dentro del contexto social y económico. Por ejemplo, el patio no tendrá la misma función en una sociedad o en otra, y eso tendremos que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, también tendremos que tener en cuenta que en la adopción de elementos foráneos se produce una transformación del sentido originario para asimilarlo al nuevo contexto. Prueba de ello da Vitruvio cuando nos habla de las casas griegas como espacios de mucho lujo, cuando entre la sociedad griega del periodo clásico, estas casas de patio estaban asimiladas y usadas por todo el conjunto de la sociedad y de todas las clases sociales. Pues bien.